La llamaron la mujer más bella del mundo, pero su mente fue muchísimo más peligrosa. ¿Sabías que una actriz de Hollywood inventó la tecnología Wi-Fi para hundir barcos nazis? Hoy, en Mujeres de Mala Vida, Hedy Lamarr. Hedwig Eva Maria Kissler nació en Viena en noviembre de 1914. Era una ciudad cosmopolita y ella vivía en la élite, ya que su padre era banquero y su madre era pianista. Sin embargo, era judía, algo que cuando ella nació ya había un sentimiento antisemita que se estaba gestando, como después sabemos, que culminó con la época nazi y la Segunda Guerra Mundial. Aunque su padre era banquero, era un hombre muy curioso. Le gustaban mucho las ciencias y no escatimó que su hija siempre estuviese con él a la hora de investigar y de conocer. Es decir, que ella tuvo una educación quizá no formal, pero sí profunda y muy interesante. Hedy fue hija única y sus padres no escatimaron en una serie de educación que otras niñas no podían tener. Por ejemplo, tenía viajes, lecciones de idiomas y exposición a ideas progresistas que la mayoría de las mujeres ni siquiera se asomaban. La Viena de la infancia de Hedy era el epicentro de la modernidad europea. Es la ciudad de Klimt, de Sittler, de los Weinerverstake, del psicoanálisis de Freud, de la música. Aunque ella no fue educada formalmente como científica, la atmósfera intelectual de la Viena de la Segunda Guerra Mundial era de un cuestionamiento radical de las autoridades establecidas y experimentación de nuevas formas de pensar. Es probable que su padre, como hombre de negocios, moderno e intelectual, expusiera a su hija a conversaciones sobre tecnología, máquinas y sistemas modernos, que ella cogió como si fuese una esponja. Sin embargo, es importante precisar que aunque Hedy venía de una familia que era judía, por el miedo al antisemitismo, al final, cuando era pequeña, la bautizaron como cristiana. Sin embargo, eso no fue óbice para que cuando se inicia todo este proceso antisemita, ella sea considerada obviamente como judía. Alrededor del año 1930, Hedy tenía 16 años y fue descubierta por un director legendario, es decir, Max Reinhardt. Se sabe que ella fue atraída a este mundo del teatro y al mundo del cine no como algo que ella quisiera, sino por conexiones sociales. Empezó a conocer a gente y se dio cuenta que su vocación era artística. Su primer rol cinematográfico fue en 1930 y durante los primeros años 30 apareció en varias películas de producción tanto alemana como austriaca de bajo presupuesto. Su rol era más bien el de la belleza. No fue contratada para papeles de genio ni para papeles complejos, sino que la vieron como una sex symbol, como una mujer absolutamente preciosa. Este rol marcó lógicamente su carrera, ya que mientras actores eran talentosos pero poco agraciados, podían desarrollar unas gamas más complejas de su actuación. A Hedy solamente la dejaban en lugares que solo era una mujer muy hermosa. Sin embargo, ella sabía que no iba a ser así. En 1933, cuando ella contaba con 18 años, aceptó un papel que fue de lo más escandaloso. Un papel en una película que se llamaba Ecstasy o Éxtasis. Fue una película de origen checo, dirigida por Gustav Mackay. La película retrataba una aventura amorosa entre una chica joven llamada Emmanuel, que era Hedy, y un hombre mayor. Fue notable y por entonces absolutamente revolucionario que incluyera una escena de desnudez y una simulación de una sexualidad femenina explícita. Se dice que Hedy fue la primera mujer que fingió un orgasmo frente a una pantalla. Hedy no fue la primera en aparecer desnuda, pero sí que tuvo un éxito muy importante y además fue escandalosísimo para la época. La más castigada fue ella,
ni el director, ni los actores, ni nadie. Ella era la que había hecho eso, con lo cual ella tenía que asumir esas consecuencias. Os cuento que la película fue condenada por la Iglesia Católica. El Vaticano emitió una declaración de condena, posicionando a Hedy como si fuese una amenaza para la moral de la fe. Además, también fue prohibida en la Alemania nazi, ya no por razones de moralidad sexual, sino porque era una producción checa y ella era judía. En Estados Unidos fue distribuida de forma clandestina, ya que de forma oficial no se podía ver. Sin embargo, esta película sí que enriqueció a Hedy, ya que fue mundialmente famosa. En 1933, el mismo año en el que grabó esta película escandalosa, conoció al que sería su primer marido. Era un hombre llamado Fritz Mandel, que era un magnate austriaco de 33 años que cuando la vio se volvió loco por ella. En agosto de ese año ya se estaban casando, pero sin embargo él siempre trató a Hedy como un objeto de decoración, es decir, como si hubiese conseguido algo muy importante solamente por su físico. De hecho, llegó al punto que incluso la tenía encerrada y que solamente la sacaba como para pasear a esa mujer tan bella que él tenía, pero no era considerada realmente como una persona autónoma. Durante el matrimonio, Fritz la obligó a dejar de actuar. Además, la llevó a un castillo que tenía y donde la dejó absolutamente vigilada. Controlaba a sus amistades y, por supuesto, tenía su dinero restringido. También se dice que algunos relatos posteriores que tuvo incluso amenazas explícitas si salía o si hablaba con determinadas personas. Es decir, que este hombre realmente lo que hizo fue una violencia sobre ella y era un matrimonio que no podía durar. Si nos faltaba algo por saber de Fritz, era que además tenía contacto con las élites nazis. Durante este periodo, Hedy iba a una serie de fiestas en las que se hablaban de cosas bastante importantes, como la tecnología que tenían e incluso pues, las ideas de cómo conquistar la propia Europa. Es decir, este control que tenía Fritz sobre ella no lo podía tener sobre las fiestas a las que ella tenía que acudir como si fuese su posesión más importante. Algunos historiadores han sugerido que Fritz estaba motivado por los celos. Hedy había sido nombrada la mujer más hermosa del mundo, pero es probable que también este fuese el motivo por el que la quisiera tener controlada siempre. Lo que hace muy complejo este periodo de primer matrimonio que tuvo fue que Austria estaba en este periodo protonazi, es decir, el nazismo ya había llegado a Alemania y comenzaba además una persecución de judíos siendo ella misma judía. Austria, aunque no estaba formalmente en ese momento bajo el control de los nazis, estaba siendo totalmente infiltrada dentro de este control. Mandel era un magnate de las armas y comenzaba a vender armas a la Alemania nazi, haciéndose cómplice de todas estas ideas del fascismo. Los judíos en Austria enfrentaban una discriminación que cada vez era mayor y la presión social y las advertencias de persecución eran muy seguidas. Hedy, como mujer judía, su situación era absolutamente explosiva. Estaba casada con un magnate cuya fortuna se fundaba cada vez más en el comercio de armas con los nazis. Estaba expuesta a los círculos nazis donde era exhibida como un objeto decorativo. Además, era incapaz de trabajar o de tener autonomía económica. Al no poder hacer nada, era totalmente vulnerable. Consciente de esta identidad judía, que era una amenaza, tanto el lado de Mandel como la sociedad austriaca, que cada vez era más antisemita, su situación era más peligrosa. Estaba aislada y no podía salir. Así que en este contexto, Hedy hizo algo absolutamente impresionante. A principios del año 1933, Hedy no aguantaba más. Así que decidió que debía huir. ¿Cómo huyó Hedy de su primer matrimonio? Es algo que está un poco dentro de entre la leyenda y la realidad, ya que ella misma dio bastantes versiones sobre lo que había pasado. Quizá la más extendida es aquella en la que se vistió de sirvienta, se fue en bicicleta hasta la zona más cercana para luego poder coger con sus joyas, venderlas
y coger un tren a París y de París a Londres, donde allí un Louis B. Mayer, que era parte de MGM, ¿no? de la Metro Goldwyn Mayer, que estaba de gira por Europa, le ofreció un contrato bastante sustancial para empezar en Hollywood. También es cierto que otras versiones que se han dado eran que mientras él estaba en una cacería, ella cogió todas sus joyas, las vendió y huyó. Pero lo que es más curioso de todo este caso es que su divorcio no fue un divorcio complicado. Los dos presentaron la demanda de divorcio de forma simultánea e incluso se sabe que él la llamaba durante sus cumpleaños para felicitarla e incluso que le hizo regalos importantes de incluso hasta de $10.000 a ella. Es decir, aunque ella se escapó de la presión que tenía en ese matrimonio, él no lo vio mal. Es decir, luego fueron incluso amigos. El contrato con la Metro Goldwyn Mayer era muy interesante, ya que le pagaría entre 125 y $500 mensuales, lo que le dio a Hedy esa independencia económica que tanto había querido. Pero lo que no se dio cuenta era que salía de una jaula para meterse en otra, ya que la Metro Goldwyn Mayer solamente la quería para hacer una cara bonita. Nunca pudo expresar su arte como actriz, ya que los papeles que le ofrecían siempre eran los mismos. Hedy era el equivalente al misterio europeo, una mujer bellísima, pero es cierto que su nombre y su apellido quizá pues no era el más atractivo para Hollywood, así que lo primero fue cambiarlo y pasó de Hedwig Kissler a Hedy Lamarr. Este cambio no fue un acto de americanización, sino de desidentificación étnica. Quitó esa marca claramente germana y potencialmente que se podía ver como judía de su nombre, reemplazándola con algo que sonara exótico, pero no amenazantemente extranjero dentro de este contexto de pre-Segunda Guerra Mundial o incluso dentro ya de la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué se eligió Lamarr? Se dice que puede ser, por hacer referencia a la actriz Bárbara Lamer, y que Meyer lo que se aseguró es que fuese pronunciado como Lamar, para sonar más suave y más glamuroso en este Hollywood de las estrellas. Su debut en Hollywood fue en 1938 con una película que se llamó Algiers. Ella era una mujer misteriosa cuyos encantos causaban el caos entre los hombres. Fue un éxito de taquilla y Lamar fue catapultada a estrella de Hollywood, pero como un símbolo, como una sex symbol, no como una actriz. Las críticas variaban entre su belleza, pero raramente hablaban de su actuación. Un crítico de Variety escribió: Lamar es bellísima, aunque sin expresión facial distintiva. Otro la describió como una estatua viviente. Estas descripciones, mientras parecían elogios, eran a la vez hacerla un objeto, con lo cual, en el fondo, pues no lo era. Durante los siguientes años, Lamar pues, fue canalizada a papeles que reforzaban ese rol de sex bomb, ¿no? De mujer exótica y preciosa. Tuvo una serie de películas, como por ejemplo Lady of the Tropics, en 1939, que hacía de mujer tropical misteriosa. Luego tuvo otra en 1940 con Clark Gable llamada Boomtown. En 1942 tuvo un papel que fue bastante controvertido, el de White Cargo, donde interpretó a Tondelayo, un personaje que reproducía estereotipos racistas sobre las mujeres colonizadas, presentadas como una mujer exótica, sensual y fundamentalmente que era la otra. Así fue toda su carrera. Lo que es revelador es que estos papeles que ofrecían a Hedy una visibilidad y poder en taquilla la mantenían atrapada en una caja de tipificación étnica. Ella nunca obtuvo papeles en los que se requirieran una profundidad actoral, es decir, papeles como pudieron conseguir en su época Bette Davis, Joan Crawford o Katharine Hepburn, quienes, aunque es verdad que también tenía una serie de restricciones de género, al menos tenían acceso a papeles con rango y con una profundidad distinta. Hedy, en cambio, era requerida para ser objeto de deseo, decoración en la película y símbolo del misterio europeo.
Es interesante destacar que a Hedy le ofrecieron papeles interesantes, como el de Casablanca o como Luz de Gas. Ambos papeles al final lo hizo Ingrid Bergman. No se sabe bien si lo rechazó ella o la propia Metro-Goldwyn-Mayer pensó que ella no era apta para estos papeles. En alguna entrevista ella dijo que fue ella misma la que lo rechazó, pero en el fondo parece más bien cosa de la productora. Durante su época del Hollywood dorado se casó también varias veces. La primera fue con Jim Markley, un productor y escritor con una importancia media en la industria con el que estuvo un par de años casada. Es cierto que acababa de escapar de un matrimonio controlador con un magnate. Se casó de nuevo, esta vez con un hombre dentro de la industria del cine. ¿Buscaba legitimidad o buscaba seguridad? No lo sabemos. Su segundo matrimonio en Hollywood fue con John Loder, un actor británico. Este matrimonio es más significativo ya que además tuvieron dos hijos, James y Denise. Sin embargo, fue también bastante conflictivo. Loder, según relatos posteriores, estuvo muy celoso de la carrera de Hedy y de su fama. El matrimonio terminó en un divorcio bastante complicado en el que tuvieron problemas con los niños y además fue todo bastante feo. De hecho, la relación de Hedy como madre es también bastante compleja, ya que no tenemos muy claro cómo pudo compaginar ese estatus en Hollywood con sus hijos, ya que se dice que incluso luego tuvo muy mala relación con James. En 1945, después de varios años en la Metro-Goldwyn-Mayer, lo que hizo fue que negoció su ruptura y su salida de la productora. Así, con el coproductor John Cherkoff, pues lo que hizo fue que formó Mars Films Corporation, una compañía de producción independiente donde ella sí que podría actuar de forma libre. Os te iba a comentar que las mujeres productoras en Hollywood eran algo extrañísimo y lo que hizo Hedy fue bastante revolucionario. Marx Films produjo dos películas, The Strange Woman y Disordered Lady. Ambas eran thrillers psicológicos y Hedy hacía papeles complejos que hasta ese momento le habían sido vedados. Era una mujer inteligente, calculadora, atractiva, que hacía cosas que antes no podía haber hecho. Eran papeles complejos. Sin embargo, no fueron éxito de taquilla y la productora perdió muchísimo más dinero del que había invertido en las películas y al final se tuvo que disolver. Su tentativa de independencia económica y creativa no triunfó, pero al menos lo intentó. Mientras Hedy seguía siendo parte de la Metro-Goldwyn-Mayer entre los años 1940 y 1942, fue cuando hizo su gran aplicación a la ciencia moderna. Ella estaba desarrollando lo que sería un sistema de comunicación de radio seguro para fines militares. El contexto era muy específico. Los torpedos controlados por radio de los aliados eran vulnerables al jamming enemigo, es decir, que un enemigo podía interferir o interceptar con una señal que controlaba ese torpedo y lo hacía inútil. Había una necesidad creciente desde el punto de vista militar de un sistema de comunicación que fuera resistente a este jamming. Ahora, ¿cómo llegó una actriz de Hollywood a enterarse de este problema y además querer solucionarlo? La respuesta está en lo que ya sabemos. Como ella ya había conocido este problema en su primer matrimonio, lo tenía totalmente grabado en la cabeza y además, como era una mujer bastante inteligente, pues le dio vueltas a cómo poder ayudar. Ya no era solamente patriotismo, era humanidad. Los nazis estaban, bueno, haciendo cosas horribles, sobre todo ella también era judía, así que pensó que podía hacer algo para ayudar en la guerra. Me gustaría destacar que Hedy no accedió a este trabajo por canales formales, es decir, ella no estaba metida en institutos de investigación, institutos militares, no fue reclutada por el ejército, ella accedió a través de conversaciones sociales. Ella inventó lo que se llama el frequency hopping con George Antheil, que era un compositor de música de vanguardia. Cuando se conocieron, él estaba investigando una serie de máquinas de ritmo y sistemas de sincronización automáticas. Cuando Hedy conoció esta investigación,
pensó que se podía aplicar de forma militar. O sea, tenía un problema militar y lo quería solucionar con un músico. La solución que desarrollaron fue muy elegante. Usar unos rollos de piano perforados, que era la tecnología que él estaba investigando, para sincronizar los cambios de frecuencia. Un piano automático tocaba música de acuerdo con un rollo perforado y las perforaciones indican qué notas se tocan y cuándo. Lamar y Antheil adaptaron este mecanismo a las frecuencias de radio. Los rollos perforados indicarían cuándo cambiar de frecuencia transmitida y una copia idéntica a este rollo lo que sabría es exactamente cuándo esperar el cambio. Utilizaron 88 frecuencias correspondiendo a las 88 teclas de un piano. Esto era bastante práctico, es decir, y muy seguro, ya que eran bastantes. Este sistema se llamó el Frequency Hopping Spread Spectrum, es decir, el transmisor y receptor que saltaba entre estas 88 frecuencias de secuencias predeterminada. Imposible de predecir para alguien que no tuviera el equivalente. Es decir, si un enemigo interceptaba una sola frecuencia, no era útil porque la siguiente transmisión sería imposible de predecir, ya que tendría que saltar a la otra. Sería bastante complejo si no tenía este equivalente. El 10 de junio de 1942, Hedy y Antheil presentaron su patente. En agosto de ese mismo año se la regalaron al ejército, ya que ellos no querían sacar un rédito económico, lo que querían era ayudar en la guerra. Es interesante comentaros que como estadística, solamente en los años 40, solo un 2% de mujeres tenían patentes o estaban en alguna patente, con lo cual Hedy fue una mujer muy adelantada a su época. Sin embargo, debo deciros que en el momento en el que el ejército cogió la patente, la hizo secreta y no la utilizó. No porque no fuese eficaz, sino porque el ejército solía desconfiar de este tipo de acciones gratuitas de civiles, algo que no había pasado por su ingeniería militar, no les llamaba tanto la atención. Quizá lo que hicieron fue retrasar el final de la Segunda Guerra Mundial, ya que, como sabemos, este invento que tuvo Hedy con su compositor nos ha ayudado a nosotros ahora para tener una tecnología mucho más avanzada, como os comentaré en un minutito. Pero sigamos con la vida de Hedy. En 1945, Hedy ya tenía 31 años. La industria de Hollywood no perdona la edad a las mujeres, mientras que los hombres sí que podían mantenerse en determinados papeles interesantes, ya que, como sabemos, actores como Humphrey Bogart o Clark Gable eran bastante mayores y seguían actuando y teniendo papeles que eran protagonistas. Sin embargo, las mujeres pasaban como a una segunda etapa en la que solamente podían ser viudas, madres, pero siempre un papel secundario y alrededor del hombre. Algunas de las grandes actrices de Hollywood, cuando se acabó este periodo de juventud, tenían que irse a hacer películas de serie B para poder mantenerse, películas que a lo mejor ni siquiera pasaban por el cine y que directamente se vendían en lugares secundarios. En 1958 grabó su última película, la que se llamó The Female Animal. Tenía 44 años y su carrera cinematográfica para todos había terminado. Hedy no fue una mujer ahorrativa. Todo el dinero que había ganado no lo ahorró, a pesar de décadas de ingresos, excepto que como se casó 6 veces, pues entre los divorcios, los excesos y demás, no fue una mujer que tuviese muchísimo dinero. Ella además nunca desarrolló redes de negocios externos o inversiones que le hubiesen garantizado una estabilidad financiera. Así, cuando su carrera cinematográfica terminó, su base de ingresos se evaporó, a diferencia de los hombres que sí que podían transitar a otros papeles como directores o productores. Ella no podía, no tenía esa opción. Ella había sido reducida a su belleza, a su juventud, y cuando esto se acabó, pues ya no había papeles para ella. A lo largo de su vida, Hedy se casó 6 veces. No sabemos si fue un patrón de amor romántico, que también pudo haberlo, pero parece ser más una búsqueda de esa seguridad que perdió durante la época de su primer matrimonio. De hecho, se casó incluso con un magnate tejano y estuvo viviendo en Texas durante mucho tiempo, y su último matrimonio fue con su abogado de divorcios. Pero cuando en el año 65 ya
tuvo su último divorcio, decidió que ya no se casaba más y que ya estaba bien y que ella iba a ser una mujer sola e independiente. Hedy se mudó a Florida y allí dicen que fue casi como una reclusa, no tenía mucha vida social y vivía bastante aislada. Sin embargo, en 1966, cuando ella tenía 55 años, fue publicada una autobiografía llamada Ecstasy and Me, My Life as a Woman. Era un libro escrito por un escritor fantasma llamado Leo Gill, basado en una serie de entrevistas que le había dado Hedy. Sin embargo, cuando salió el libro, ella no daba crédito. Todo lo que había puesto él no tenía nada que ver con su vida. La había pintado como una mujer fatal, adicta al sexo, que solamente pensaba en los hombres y que no tenía ni dos dedos de frente. De hecho, incluso Hedy fue a juicio porque decía que esa no era su historia, que eso no era lo que ella había contado. Durante el juicio tuvo que declarar y para ella fue bastante duro. Sin embargo, no le dieron la razón y el libro no se retiró. Así, entre los años 1970 y 1980, estuvo viviendo en Florida de forma aislada en una casa bastante acogedora. Fue descrita por los periodistas como reclusa. La palabra reclusa sugiere un autoencarcelamiento, pero no es realmente preciso. Ella se retiró de la vida pública, pero también era verdad que sin carrera, sin oportunidades, sin dinero y sin ninguna razón para estar en Hollywood, pues no tampoco tenía por qué estar en el candelero ni en la vida pública. Tampoco tenía paparazzis que la siguieran ni daba realmente noticias. Lo que sí que fue bastante triste es que como ella siempre había sido catalogada como una mujer bellísima, cuando llegó la etapa de envejecer no supo hacerlo. Así que se sometió a múltiples operaciones estéticas que al final la dejaron incluso deformada y ya no parecía para nada ella. Se obsesionó con mantener una juventud que al final se le escapaba. De hecho, incluso fue detenida 2 veces por robar en tiendas. Parece ser que no era por cuestiones económicas, ya que una fue en unas, creo que eran unas cremas en una tienda y otra fue en una farmacia, ya siendo bastante mayor. Quizá era una forma de llamar la atención o quizá era una forma de evadirse, de sentir el peligro o de sentir algo más allá. En 1990, un periodista de Forbes decidió escribir un artículo sobre la vida de Hedy y la llamó por teléfono y grabó una serie de cintas con su vida. Allí Hedy no se veía una mujer que estuviese amargada, sino que hablaba incluso con humor de todo lo que le había pasado. Era una mujer divertida que recordaba su vida de una manera feliz. Sin embargo, estas cintas no llegaron a publicarse. Las cintas fueron archivadas o incluso perdidas, pero décadas después fueron redescubiertas. Y en un documental de 2017 se publicó Bombshell, de Hedy Lamarr's Story, dirigida por una mujer. Fue Alexandra Dean, que le dio su papel y que le dio además su sitio dentro de esta industria de Hollywood y también su inteligencia, y hablaba de su descubrimiento. En las cintas, por fin Hedy podía hablar por ella misma, de su propia vida, y no había un escritor fantasma, un periodista, ni nadie que le pudiera dar la vuelta. Era ella contando su historia, que por fin podíamos conocer. Ella reconoció las ironías de su vida, cómo había sido hermosa pero invisible intelectualmente, cómo su invención permanecía sin reconocer incluso cuando ella estaba viva, pero no fue registrada como vengativa o como furiosa, sino que había sobrevivido, había conseguido estar en paz con todas sus decisiones. Pero no sería hasta 1997 cuando por fin tuviese un reconocimiento público a su invento. La Electronic Frontier Foundation Pioneer Award, cuando ella tenía 82 años, le dio un premio por su invención por el Frequency Hopping Spread Spectrum. Fue la primera vez en 55 años en la que recibió un reconocimiento por lo que había hecho. La patente había sido otorgada en 1942 y el reconocimiento llegó en 1997. Durante 55 años su invento había sido una base fundamental para tecnologías de comunicación inalámbricas reconocidas en el mundo, como es el Bluetooth, el Wi-Fi o el GPS. Pero ella no había recibido el crédito. De hecho, incluso se hablaba de algún inventor anónimo o
Se hablaba de aquellas personas que habían cogido su tecnología y la habían desarrollado, pero no de ella. Cuando fue informada de este reconocimiento, lo que hizo fue citar a Ken Keith y dijo que si tú haces algo bueno, la gente te acusará de ser egoísta, pero hazlo igualmente. Parece ser que vio en su vida esta invisibilidad como un tipo de martirio, que ella había hecho algo bueno, pero nadie se lo había reconocido. Aún así, lo había hecho. En el año 1997 también recibió otro premio por ser inventora. Fue la primera mujer en recibirlo. Después de su muerte en el año 2014, Hedy pasó al Salón de la Fama de los Inventores Estadounidenses, que fue un reconocimiento oficial por esta institución del gobierno estadounidense a su tecnología. Cuando Hedy fue incluida en este Salón de la Fama, hasta ese año, de todos los miembros, solamente un 10% eran mujeres. Hedy falleció el 19 de enero del año 2000, a la edad de 85 años, en Florida. Fue un infarto o un fallo cardíaco. No hubo un gran funeral ni una ceremonia pública notable. Fue enterrada sin más. La historia de Hedy Lamarr nos obliga a preguntarnos cuántas ideas brillantes hemos perdido como humanidad por el simple hecho de no querer escuchar a las mujeres. Hoy, cada vez que conectas tu teléfono móvil al wifi o usas el Bluetooth de tus auriculares, estás usando un fragmento de un ingenio de una mujer que el mundo prefirió recordar solamente por su físico, por ser la mujer más guapa del mundo. Hedy no solo fue una estrella de cine, ella también fue arquitecta del mundo inalámbrico en el que nosotros nos movemos. Y recordarla hoy no solo es un acto de justicia, es la prueba de un talento. Aunque intente silenciarlo, siempre acaba saliendo. Durante siglos, los nombres de muchas mujeres han sido borrados o manchados. Aquí les devolvemos ese lugar al que pertenecen. Si quieres descubrir más mujeres que rompieron las reglas, más mujeres extraordinarias, suscríbete al canal, activa la campanita y cuéntame qué te parece. ¿Qué otra mujer rebelde te gustaría conocer? Hasta la próxima.